Hola, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambán, y en el podcast de hoy quería traerles una reflexión que van a tener, si no lo han hecho ya, y posiblemente a lo mejor llegan tarde en muchos casos, los políticos, que tomar decisiones, pues se pueden considerar decisiones políticas difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema de las pensiones, Europa está pagando importantes pensiones a todos sus ciudadanos jubilados, que es lícito, se han ganado, pero hay un creciente, cada vez más, número de ciudadanos mayores en este continente y está tensionando los presupuestos, y todo ello lleva a tomar decisiones pues que van a ser posiblemente insolidarias. Vamos a comenzar repasando hechos. Y el más importante venía en Francia. Cuando el presidente Macron se presentaba a la reelección en el año 2022, hizo lo que pocos políticos franceses se atreven a hacer. Comunicaba a los votantes en edad de jubilación que tendría que aumentar la edad de jubilación para garantizar la viabilidad del generoso sistema de pensiones francés. Cumplía la promesa un año después, con un gran coste político. Vemos que se generaban muchas tensiones, muchos cambios de primer ministro. Se forzaba el cambio de 62 a 64 años para jubilarse, con un parlamento dividido, y se enfrentaba, como les decíamos, a importantes protestas nacionales masivas que incendiaban calles de París y de otras ciudades. Reñida victoria se producía, era efímera, y en octubre el asediado primer ministro Sébastien Lecornu se veía obligado en octubre pasado a abandonar la reforma para así tener el apoyo de los legisladores de la parte de izquierda necesario para aprobar un presupuesto de bienestar y asegurar la supervivencia del gobierno francés, dado que eso estaba generando muchos problemas y una tasa de endeudamiento, un déficit público muy importante que tiene que controlarse. Es una situación, según los expertos, realmente grave, con un gasto totalmente elevado, se dicen desde las altas esferas económicas independientes. Y gran parte del problema financiero que tiene Francia se debe al sistema de pensiones. Es un problema financiero, pues que, aparte de peligrar su tasa de rating, su tasa de endeudamiento, puede poner en peligro el estado de bienestar. Este episodio demostraba una vez más que las pensiones son un tema intocable en la política de aquel país. Pasa lo mismo, como luego veremos, en el resto de países, pero habrá que tomar decisiones. Sin embargo, debates similares de cómo financiar la red de seguridad social para la jubilación se están desarrollando en toda Europa a medida que el continente envejece. Recordemos que todo este problema parte de la tasa de envejecimiento, de la pirámide de inversión invertida, ¿no? Que se dice, lógico, en una estructura poblacional, pues es tener más personas jóvenes que personas en edad de jubilación, de cobro de la pensión. Con esto se va sustentando el sistema, porque por lo general hay que recordar que los sistemas son de reparto, es decir, los que están trabajando hoy, los que estamos trabajando hoy, contribuimos para pagar las pensiones de los que se están cobrando hoy. Pero claro, si cada vez hay menos gente en edad de trabajar porque la pirámide se envejece y pasan a cobrar la pensión de jubilación, el problema existe. Eso se une a la baja tasa de natalidad. En países, como luego veremos, como España, pues está intentando paliar con la inmigración. Veremos a ver si esto es sostenible. En otros países, Reino Unido, donde la provisión privada de las pensiones desempeña un papel importante, el organismo de control fiscal de este país pronosticaba que el gasto en pensiones estatales, que es la segunda partida más importante del presupuesto, aumentará casi el 5% del PIB al 7,7% en torno al año 2070. Italia, por ejemplo, tiene el coste de pensiones más alto de la Unión Europea, con poco más del 15% del PIB, según estadísticas de la Comisión Europea. Francia y Grecia gastan cada una más del 14% de su PIB, de su Producto Interior Bruto. Alemania, un tercio de todos los ingresos fiscales federales se destinará a cubrir las deficiencias del sistema estatal de pensiones durante este año 2026. Todo ello según estimación del think tank IFO de Múnich. La raíz de todo el problema es cómo financiamos cosas como el aumento del gasto de defensa, la transición energética, las nuevas tecnologías, mientras también prestamos o gastamos tanto dinero en pensiones, señalan los expertos. Si se quiere seguir gastando tanto dinero en pensiones, una de las vías que señalan muchos expertos es subir los impuestos. Por ejemplo, desde Alemania afirma el economista Jens Sundekun, que asesora al ministro de Finanzas de aquel país y que calificaba el sistema de pensiones alemán como el gran elefante en la habitación. Francia.
La oficina que audita estimaba el año pasado que el déficit de pensiones del país, que actualmente ronda los 1.700 millones de euros, podría aumentar a más de 15.000 millones en el año 2035. Es decir, estamos hablando 10 años más y dispararse a 30.000 millones de euros del déficit para 2045 si no se implementan unas reformas estructurales sobre este sistema. Los países europeos han intentado abordar el aumento del coste en las pensiones desde la década de 1990. Recordemos que aquí en España este problema ya se viene generando. Los políticos intentaron tomar medidas, pero son medidas de mucho coste y se sigue con un sistema que cada vez está generando más déficit. Medidas que han tenido cierto éxito en muchos casos, elevando la edad de jubilación estatal de 65 a 67 años o más, como ocurre aquí. Italia vinculaba su edad de jubilación a la esperanza de vida. Francia vinculaba los aumentos anuales de las pensiones a la inflación de los precios al consumo en lugar de a los ingresos, y en algunos países se prevé que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB disminuye a largo plazo como resultado de todas estas medidas, con lo cual llevaría a pensiones sostenibles. Incluso estas medidas se han tomado con la oposición política en las principales economías, donde los políticos están empezando a oponerse a los aumentos automáticos de la edad de jubilación. Son medidas antipopulares que pueden costar votos y, por desgracia, los políticos suelen mirar a más corto plazo que en el medio y largo plazo. Alemania fijaba los niveles de pensiones en relación con los salarios promedios hasta el año 2031, que en lugar de permitir que disminuyan en sí. En Reino Unido, los legisladores, recelosos de una reacción negativa de los pensionistas, pues están evadiendo con cautela la cuestión del triple bloqueo, que llaman ellos, que es una política que garantiza un aumento de las pensiones estatales con el máximo de ingresos, la inflación, o el 2,5%, a pesar de que se prevé que su coste triplique las estimaciones iniciales. Las opciones para una reforma seria en todo el continente, como una mayor provisión privada, puede ser la primera, la transición a sistemas de capitalización al estilo canadiense o la reducción de las prestaciones, que requerirían un grado de consenso político y público que pocos creen que sea alcanzable actualmente, dado que, como sabemos, estamos viviendo en un contexto de polarización política. Una encuesta de una entidad que se llama YouGov sobre la actitud hacia las pensiones estatales en 6 países europeos subraya todas estas contradicciones. Según el estudio, la mayoría de los ciudadanos de Francia, Alemania, Italia y España están creyendo que sus sistemas de pensiones estatales sí que son inasumibles para los países y que probablemente lo serán aún más en el futuro. Sin embargo, en muchos países encuestados hay una oposición clara a las soluciones que se deberían presentar, soluciones obvias, como sería la primera y más fácil, el aumento aún más de la edad de jubilación, subir los impuestos a los trabajadores, someter las pensiones a una evaluación de medios económicos o permitir una mayor inmigración, como por ejemplo les decíamos antes que ha hecho España. Los ministros de todo el continente son conscientes de que la disminución de las tasas de fertilidad, el aumento de la esperanza de vida, el bajo crecimiento, aún podrían esclisar los avances logrados hasta la fecha en países que ya sí que han implantado el aumento de la edad de jubilación. España es uno de ellos. Por razones financieras y demográficas no se puede dar un paso atrás, afirman la exministra de Trabajo italiano, quien redactaba la ley que desde el año 2012 vincula la edad de jubilación del país a la esperanza de vida. Todos los partidos del actual gobierno critican la ley, añade la exministra italiana, pero en definitiva, en el eje central de una senda de sostenibilidad para las finanzas públicas, se entendía que no podía cancelarse esto porque se generarían compromisos totalmente inasumibles para el país italiano. En la mayoría de los grandes países europeos, Alemania, Francia, España, Italia, el Estado proporciona la principal pensión vinculada a los ingresos, que este es el principal origen del sistema, y está financiada, como les decíamos al principio, con las cotizaciones de los trabajadores en activo, cuyo objetivo es sustituir una parte de los ingresos previos a la jubilación, ingresos de la vida activa, las cotizaciones sociales que llamamos ahora mismo, que son cotizaciones que están destinadas a pagar la jubilación de los que están ahora mismo, con el compromiso de que cuando nosotros lleguemos a la jubilación nos paguen a nosotros. Estos sistemas se inspiraron, haciendo un poco de historia, en el creado por Otto von Bismarck, quien introdujo las pensiones estatales nacionales en 1889 en su país para frenar el auge del socialismo y fortalecer la lealtad a la autoritaria monarquía alemana.
Su idea era convencer a las clases trabajadoras, o se debería decir quizás, lanzando esta cuestión, sobornarlas para que consideraran al Estado como una institución social que existe para el bien de todos y se preocupa por su bienestar, el estado del bienestar que nos llaman o nos quieren hacer ver los políticos, pero que cada vez estamos viendo que se está endeudando. Cuando empezaba a ser pagadera, las pensiones en Alemania, von Bismarck, como les comentábamos, se pagaba hasta el 20% del salario medio a los trabajadores industriales, el 20% del salario medio, y su objetivo era evitar que quedaran en la indigencia cuando ya no trabajasen, más que facilitar una jubilación cómoda. Vemos cómo se inició el sistema de pensiones. Otros países seguidamente seguían su ejemplo. Reino Unido, el primer ministro Lloyd introducía las pensiones de vejez en el año 1909, sistema que posteriormente se conocería como Bethberiano, tras un informe histórico de William Bethbridge en 1942 que pagaba prestaciones fijas. Una pensión estatal completa en Reino Unido equivale actualmente a cerca de 1/3 del salario medio. Es decir, con lo cual, si no se tienen provisiones privadas, generalmente a través de planes de pensiones en lugar de trabajo, busca proporcionar mayor seguridad en la jubilación. Vemos que se fomentan las prestaciones complementarias. Ambos sistemas son de reparto. Las pensiones estatales se financian, insisto de nuevo, con una combinación de corrientes e importes generales. Impuestos generales son impuestos, las tasas altas de natalidad y la recuperación económica de la posguerra durante las décadas de los años 50 y los años 60 hicieron que pocos se preocuparan de la sostenibilidad de estos sistemas y las pensiones estatales se volvían mucho más generosas que su diseño original. Empezaron con una situación económica mala, acabó la Segunda Guerra Mundial, se creció muchísimo en los años 50-60 y lo que eran tasas del 20 o poco más de pensiones luego crecieron mucho y se olvidaron de cortar un poco el tema para tener sostenibilidad en el futuro. Italia es una de las tasas de reemplazo más altas de Europa, con pensiones que pagan cerca del 80% del salario medio. Las tasas de cotización tanto de los trabajadores como de sus empleados son correspondientemente altas. Por ejemplo, el 33% del salario en Italia, el 28% en Francia, el 19% en Alemania. Vemos que estamos cotizando una parte muy importante de nuestros salarios, aunque nosotros en nuestras nóminas no los veamos por norma general, dado que es el coste de la seguridad social empresa que se llama. Francia, Italia tienen tasas de cotización muy altas. Alemania enfrenta algunas dificultades debido a que tiene una tasa de cotización promedio 19%, recordemos los números que veíamos antes, Francia el 28%, Italia el 33%, pero hay que ver que tiene un envejecimiento, la tasa al país Alemania, pues muy elevado. Esto contrasta con un promedio del más del 20% del Reino Unido pagado a través del Seguro Nacional y de tan solo, comparando con la parte americana, del 11%. Cierto es que allí las pensiones son menos generosas. La expansión de los sistemas de bienestar en toda Europa significa que la vejez ya no es un sinónimo de dificultades económicas ni de dependencia de los familiares. Ahora mismo los jubilados pueden esperar una vida saludable, longeva, económicamente hablando, no tienen problemas económicos. Luego habría que comparar con las tasas de pobreza que existen en los jóvenes. Si hacemos comparativa, por ejemplo, en Francia tienen las tasas de pobreza más bajas entre las grandes economías. En los jubilados hablamos, menos del 7% de las personas mayores de 75 años reciben ingresos inferiores a la mitad promedio de la población. Reino Unido, donde las pensiones estatales son las menos generosas del continente, es una cifra de casi el 19% en comparación con casi el 27% en Estados Unidos, que tienen tasas de ingresos por debajo de la media del país. Como resultado, hay que añadir la esperanza de vida, que es el otro cociente que les comentábamos antes, y como resultado de la mejora de esta tasa de esperanza de vida, la edad media europea es ahora de 43 años, 12 meses mayor que la del resto del mundo. Durante los próximos 25 años, la población de los países de la OCDE hay que destacar que envejecerá casi el doble de rápido que en los últimos 25 años, siendo Europa una de las zonas más afectadas. Italia, por países, y España, junto con Suecia, tienen la esperanza
de vida más alta de toda la Unión Europea. Al mismo tiempo presentan tasas de fertilidad muy bajas, las dos partes que influyen en mantener la pirámide poblacional con la forma de pirámide están simplemente en torno de alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo de tal y como están los sistemas de pensiones de lo que se necesitaría, que se estiman en 2,1 hijos necesarios para preservar la estructura demográfica de la población europea actual. Número de personas mayores en rápido aumento y para mediados, estimaciones de la década de los años 50, se prevé que ambos países tendrán, recordemos, Italia y España junto con Suecia, tendrán una tasa, cuidado con la cifra, de 75 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad laboral. Como resultado, España, nuestro país, va camino de tener el sistema de pensiones más caros de la OCDE, que según el grupo con sede en París va a representar un 17,3% del PIB. Generosas pensiones, creciente presión fiscal necesaria para financiarlas han contribuido a una creciente brecha generacional importante a la hora de hablar de ingresos. Italia, primer país en despuntar en esta tasa tan negativa, tiene ya tasas de pobreza más altas entre los jóvenes que entre las personas mayores. Son muy escépticos sobre si esto es positivo allí y qué justicia generacional se puede ver en ello. En la década de 1990, a medida que se aceleraba el descenso de la tasa de natalidad y la esperanza de vida aumentaba más rápido de lo previsto, ministros y funcionarios de aquel país comenzaban a pensar en cómo reducir el creciente coste de todas estas pensiones públicas. Una forma de intentar conseguirlo era obligar a las personas a trabajar más. Reino Unido introducía en aquel momento una pensión básica estatal en 2016 que exigía 35 años de cotización a la seguridad social en lugar de 30. Otra medida era aumentar la edad de acceso a las pensiones estatales y según la OCDE casi 2/3 de los 38 países miembros han previsto aumentos en la edad de jubilación hasta el año 2060. En la Unión Europea la edad media para recibir la pensión completa está en el entorno de los 65 años. Aumentará, a unos 65 años, desde el entorno de aumentará 67 desde el entorno de menos de 65 años actuales. Los países escandinavos, los países del norte de Europa, han sido los más ambiciosos en llegar a estas cifras. En Dinamarca la edad normal son los 67 años, pero va a aumentar para el año 2040 en los 70, al igual que muchos países ya están empezando a pensar en vincular la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, esta política está bajo presión en muchos países. Italia, uno de los 3 partidos de la coalición gobernante, pidió que la edad de jubilación se congelara en 67 años, una medida que aumentaría, según los expertos, en coste de las pensiones en un 0,4% del PIB para el año 2040. Intensa negociación entre bastidores, se llegaba a un acuerdo que implicaba un ritmo de aumento más lento, compensada por la eliminación de algunas disposiciones que permitían la jubilación anticipada. El sistema de pensiones alemán cuenta por su parte con un mecanismo de estabilización que evita grandes aumentos del gasto a pesar del significativo envejecimiento de la población, pero en el año 2018 el gobierno de Merkel suspendía la norma hasta el 2025 y el año pasado la suspensión, el gobierno actual la extendía hasta el año 2031. También muchos países, algunos mejor dicho, están intentando incentivar a los trabajadores a ahorrar más en pensiones privadas para aliviar esta carga del Estado y tener una compensación complementaria a los sistemas públicos. En 2002, Alemania implementaba subsidios gubernamentales para que los hogares invirtieran en planes privados, complejo sistema que se está reformando en la actualidad y podría inyectar muchísimo dinero al mercado de capitales. A finales del 2025, el gobierno italiano legisló para inscribir automáticamente a los empleados en sistemas de pensiones complementarios, a menos que decidan no participar, por su parte con el objetivo de aumentar la tasa de participación en planes de ahorro adicionales desde su nivel actual aproximadamente el 33%. Las contribuciones se benefician de un incentivo fiscal en aquel país de hasta 5.300 al año. Esta, según los expertos, es una opción que beneficiaría a los jóvenes y sin ella no podría garantizar el país pensiones dignas en el futuro. Vemos cómo ya algunos países lo están criticando, los sistemas
privados, otros empiezan a desarrollarlos como Italia, dado que, según muchos expertos, son sistemas complementarios si se quiere mantener una vida digna en el futuro y tener unos ingresos similares, dado que el sistema o va hacia edad de jubilaciones más altas o cobrar menos pensión, con lo cual nos obliga a ahorrar, a generar ingreso, a generar un ahorro y que se ha de invertir en los mercados financieros para conseguir la mayor rentabilidad posible. Es un ahorro a largo plazo que hay que invertir de acuerdo a un perfil de riesgo. Recordemos que los perfiles de riesgo, cuanto más tiempo se tenga, más agresivos podemos ser y más rentabilidad tendremos a lo largo del tiempo. Toda esta situación es muy importante dentro de lo que se llama la planificación financiera. Recomendaciones. ¿Qué hace la Comisión Europea a los países que introduzcan sistemas de afiliación automática para que las pensiones privadas sean más atractivas y accesibles? Una medida radical sería la transición hacia un sistema de capitalización, donde los pagos a los jubilados se financien parcialmente con los activos en lugar con las contribuciones actuales y los impuestos generales. Tendríamos menos carga en los trabajadores actuales de impuestos, dado que los trabajadores irían generando activos financieros y contra eso cobrarían su pensión, y el efecto pernicioso de que los jóvenes se sientan más pobres que los jubilados se iría eliminando y yendo hacia una más equidad generacional. Canadá, por ejemplo, ya adoptaba esta medida en la década de los 90, creando un instrumento que se llama CPPIB tras percatarse de que su sistema estatal de reparto volvería rápidamente insostenible con el envejecimiento de la población. Medida que era totalmente impopular en ese momento, se redujeron las prestaciones, aumentaron las contribuciones y, sin embargo, su sólido crecimiento significa que ahora cuenta con más de 700.000 millones de dólares canadienses en activos bajo gestión y ha generado unos ingresos netos de más de 500.000 desde su creación. Recordemos que viene de la década de 1990. Sin embargo, es probable que la voluntad política de los países europeos para crear un fondo de este tipo sea baja, ya que son medidas que son impopulares, por desgracia, pero habrá que tomar, dado que las contribuciones actuales a las pensiones se utilizan para financiar los pagos de los jubilados actuales. Se necesitarán pagos adicionales durante un largo periodo para establecer un fondo común de activos que financie las pensiones futuras. Algunos economistas apuestan por una solución más sencilla, que sería reactivar sus lentas economías. Europa crece alrededor del 1,5% actual en los últimos 5 años de media, en comparación con el 2,5% que está haciendo los Estados Unidos, y según los expertos el problema fundamental es que la economía no ha crecido lo suficientemente rápido para mantener la tasa de envejecimiento de la población y seguir manteniendo las pensiones actuales. Como vemos, todo esto genera un debate importante entre los ciudadanos, entre los políticos, en la sociedad en general, dado que hay que tener un estado de bienestar, hay que generar derecho a las pensiones, pero hay que planificar. Si esto se mantiene simplemente por el mero hecho, como les decíamos en este estudio que les estamos comentando, de que cada vez hay más personas en edad de jubilación y cada vez hay menos nacimientos, con lo cual hay que reflexionar cómo los políticos, los expertos tienen que reflexionar cómo hacer que el sistema actual pueda ser viable. Si se van cargando más impuestos a los trabajadores actuales, los trabajadores actuales van a ser cada vez más pobres, va a haber menos efecto riqueza, con lo cual se puede abrir una brecha generacional. Hay que ir mentalizándose de que por planificación financiera y asegurarse cada uno un cierto nivel de vida hay que ir tratando de hacer una huchita a lo largo del tiempo, y que el banquero privado le ayude a cada uno a generar esa hucha para complementar el nivel de vida en el futuro, que pueden ser planes de pensiones o productos similares, pero pensando en el medio y largo plazo, y esa planificación financiera correcta con unos objetivos temporales va a producir que la calidad de vida, junto con lo que podamos tener de pensiones en el futuro, pueda ser totalmente satisfactoria. Con esto, lo que hacemos es terminar el podcast de esta semana, agradeciéndoles su atención y emplazándoles para la próxima. Un saludo a todos.